Buenas tardes, profesora Salia, compañeros. En la tarde de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre el análisis literario de la novela Amalia, cuyo autor es el señor José Mármol. La novela Amalia tuvo un desarrollo ya de por sí bastante complejo, pues la primera parte de la obra comenzaron a publicarse en el año 1851 en formato de folletín periodístico en un famoso diario argentino, pero con el estallido del pronunciamiento de Urquiza, la distribución se detuvo y el autor tuvo que esperar hasta el año 1855 a que la novela por fin fuese publicada de manera íntegra, sentado un precedente y siendo considerada por los críticos como la primera obra de prosa propiamente rioplatense. La novela se presenta en un enfoque reformista y novedoso. Amalia es una novela romántica del siglo XX, escrita en 5 partes diferentes que la componen, que tratan de un periodo de tiempo en que el protagonista se esconde tras haberse escapado del ejército de Lavalle. Esta novela toca hondos temas como el amor que se vive entre los personajes principales, al igual que también presenta partes de tragedia como la muerte de Eduardo y Daniel a causa de la guerra. La obra también da a conocer problemas sociales y políticos de esa época. Itinerario y perfil de la novela hispanoamericana. Como primer punto tenemos el origen de la novela hispanoamericana. La novela naturalista, si bien es cierto, llegó a Hispanoamérica a finales del siglo XIX con la obra Ave sin nido en 1889 de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Y la siguiente obra, Blanca Sol, en el año 1889, de Mercedes Cabello de Carbonera, y Santa del México, Federico Gamboa, que fue publicada por primera vez en 1903. Podemos apreciar la primera novela hispanoamericana que logró adquirir relevancia, que surge a comienzos de la Edad Moderna, con la publicación de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, con la obra El Periquillo de Sarmiento. Como segundo punto tenemos las características de la novela hispanoamericana. Según los historiadores de la novela hispanoamericana, se caracteriza hasta 1940 por una estética un poco anticuada o antigua y sus técnicas son básicamente realistas. Podemos encontrar 3 subgéneros narrativos: la novela naturaleza, la novela política, la novela social. Es aquí donde sostenemos que el autor escribía lo que vivía en lo social y lo político, y lo que veía a su alrededor con respecto a la naturaleza. La primera renovación novelesca hacia el realismo mágico. Esta se caracterizó por lo fantástico junto a las realidades y la imaginación, también por las constantes innovaciones formales en su relato de los narradores. Es decir, el autor de aquella época escribe solamente lo que vive en lo político y lo social, utilizando siempre el subgénero narrativo. Luego llegó el boom, que este no tiene carácter generacional, pero en lo temático se continúa el desarrollo de temas como la novela de paisaje urbano, los temas existenciales, una nueva novela rural y la integración de lo fantástico y lo real. También podemos mencionar las clases de novelas de la época. Tenemos que la novela Amalia estaba enfocada en clases de novelas románticas, que era lo que actualmente más se trabajaba. En la novela romántica se podría definir en pocas palabras como una historia con final feliz. El argumento de la novela romántica normalmente suele ser el amor, ya sean amores imposibles o amantes que vencen todas las dificultades que se imponen entre ellos. La novela romántica se atiene a una serie de normas, entre ellas se encuentra que normalmente la trama trata una relación sentimental y el amor que se presenta en el amor romántico. Este rasgo ha sufrido variaciones con el tiempo y surgen en el siglo XV y tienen como intención ser un reflejo contemporáneo de los caballeros de dicha época. Por lo tanto, tratan de ser lo más verosímil y reales posible. Los personajes principales recaen sobre caballeros fuertes y valientes, pero sin sobrepasar las capacidades normales del ser humano, los cuales deben realizar gestas en dimensiones reales y que cualquier otro caballero podía realizar. Si bien es cierto, la novela Amalia ha sido considerada como una novela romántica,
pero para nosotros la misma tiene características de ser novela política, debido a que José Mármol en esta novela escribe sobre el abuso del gobierno rosista. La novela relata el amor entre un hombre y una mujer, malogrado por la violencia política. El tema es innovador, pues utilizando la historia del romance aspira a retratar una realidad histórica, el año del terror, entre el 4 de mayo y el 5 de octubre de 1840, en el que Juan Manuel Rosas realiza la persecución más encarnizada de sus opositores, a los que ubica bajo el rótulo común de unitarios, aunque algunos, como los agrupados en la Asociación de Mayo, no eran unitarios ni federales. También tenemos la comparación entre la novela clásica frente a la novela actual. Se dice que la novela clásica narra sucesos políticos y sociales de cada época vivida, de cada uno de los escritores. La novela clásica se considera magistral o fuente de forma liberal y encontraremos todo tipo de temas históricos. En cuanto a la novela actual, tenemos que ésta empieza poco a poco a existir. Algunas libertades desaparecen, la censura, la novela evoluciona sin que la política influya en ella. Por ello retoma los patrones narrativos. Como siguiente punto tenemos los elementos básicos de la narración. Estos elementos básicos son muy importantes en una obra, porque nos habla de la historia, la sinopsis y el discurso. La historia consiste en la sucesión, en la relación de sucesos narrados. Abarca el punto de lo que es la sinopsis. La sinopsis es el hilo conductor del relato en el romance entre Amalia, una viuda residente en Buenos Aires, y Eduardo Belgrano, un joven unitario que es herido al tratar de salir de Buenos Aires para incorporarse a las tropas que luchan contra Rosa. Eduardo es salvado por su amigo Daniel Bello, quien lo conduce a la causa de su prima Amalia, una viuda tacumana de apenas 20 años, que tiene una quinta en Barraca, en las afueras de Buenos Aires. Nace un romance entre Amalia y Eduardo, mientras se suceden muchas peripecias en la ciudad y sus alrededores, lo cual da oportunidad al autor para presentar el accionar de distintas figuras históricas, como el gobernador Rosa, su hija Manuelita, su hermana Agustina, su cuñada Josefa, el representante inglés Mr. Mardeville, funcionarios, personeros y bufones del régimen de Rosa. Belgrano y Amalia deciden casarse para, una vez repuesto el de sus heridas, huir los dos a Montevideo. Sin embargo, esbirros de la Mazorca, fuerza de choque del gobierno rosista, irrumpen en la quinta y matan a Belgrano. El discurso con el que el personaje expresa su pensamiento más íntimo, casi subconsciente, a través de frases directas de síntesis elemental, se caracteriza porque no va dirigido a ningún interlocutor, sino a sí mismo. En nuestra obra trabajamos el discurso directo. El narrador introduce las palabras del personaje de forma literal, a través de un verbo de habla: decir, responder, exclamar, gritar, contestar y preguntar. Este verbo puede ir al comienzo o al final, o en el interior de las palabras del personaje citadas. Cuando es a largo del parlamento, es frecuente que desaparezcan estos verbos introductorios, o al menos que no se repitan en cada intervención. Cita: llegado al zaguán oscuro, como todo el resto de la casa, uno de ellos se para y dice a los otros: todavía una preocupación más, y de ese modo nos acabaremos de tomar precauciones en toda la noche, contesta otro de ellos, al parecer al más joven de todos. Otro elemento básico de la novela tenemos que es la temporalidad. En cuanto a las temporalidades, tenemos tres temporalidades: temporalidad externa o extratextual y temporalidad interna o textual. La temporalidad narrativa supone estructuralmente la temporalidad lineal en curso, pues la novela, en este sentido, una forma de territorialización del tiempo. Así, el tiempo lineal constituye un límite esencial de la novela,
un horizonte estético y también cultural infranqueable. Temporalidad externa o extratextual. Esta temporalidad, el tiempo externo o histórico, es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes y costumbres. Temporalidad interna o textual. El tiempo interno es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. La temporalidad narrativa supone estructuralmente la temporalidad lineal en curso, pues la novela es en este sentido una forma de territorialización del tiempo. De esa manera la escritura deviene una cifra cuyo cuerpo significa se despliega a lo largo de toda narración. El tema es innovador, pues utilizando la historia del romance aspira a retratar una realidad histórica. Cita. Sobre las tablas del tiempo, fue septiembre de 1840 quien jugó el destino de los pueblos del Plata y en pérdida la libertad. La primavera de la naturaleza no fue sino la primavera de sangre de los argentinos. Aquí habla claramente en qué año y en qué tiempo ocurrieron los sucesos. La contextualización de la novela. Se puede decir que la importancia de la contextualización de la novela es de vital importancia, porque para que una novela tenga sentido y de igual que se trate de una novela histórica, policíaca o fantástica, es la tropa con la que vas a vestir y es necesario para perfilar a los personajes y la historia en la que transcurre. La novela viene determinada por el enfrentamiento y la lucha entre los partidos de la Valle y de las Rosas, unitarios y federales respectivamente. En dicho conflicto los unitarios se configuran como los héroes absolutos, mientras que los federales ejercen el papel de antihéroes. Los críticos coinciden en señalar que esta radical oposición se deriva de la caracterización que Mármol realiza de los dos grupos, brutalidad y salvajismo, de los federales frente a la nobleza y a la pureza. No se detienen, sin embargo, en un análisis minucioso y profundo de estas dos facciones enfrentadas y por lo general examinan solo los personajes individuales para centrarse ante todo en el desarrollo de la acción. En cuanto al marco teórico de la novela, tenemos que es una novela narrativa en donde se relatan múltiples acciones. La novela presenta una gran variedad de personajes, se desarrolla en distintos ambientes y puede tener varios narradores, cada uno con diferentes estilos. Amalia es una novela cuya primera parte fue publicada en 1851 en forma de folletín en el diario Semana y luego en 1855 en forma completa de Buenos Aires. Es considerada la primera novela en Río de Plata. El tema de la novela es innovador, pues utilizando la historia de un romance aspira a retratar una realidad histórica de determinada época, concretamente el llamado Año del Terror. El movimiento de nuestra novela es el movimiento romanticista. El romanticismo fue un movimiento que rompió con toda regla estereotipada y que antepone las emociones y sentimientos del autor en la ejecución de su arte. Se inició en Inglaterra y en Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió en otros países de Europa y las Américas. El romanticismo hispanoamericano fue una corriente literaria que se dio en América Latina y que contribuyó no solo a la literatura de América, sino también a la literatura de otros continentes. En Latinoamérica, el contenido nacionalista, el romanticismo, confluyó con la recién terminada Guerra de la Independencia en 1810 y 1824, convirtiéndose en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes, recurriendo al costumbrismo como una herramienta de autonomía cultural. También tenemos las características de los géneros. El género literario predomina la prosa narrativa, nace el cuento, la crónica del viaje, el cuadro de costumbre, la biografía literaria, ensayos y memoria, pero sobre todo se produce una cantidad extraordinaria de novelas históricas, sentimentales, costumbristas y en los últimos años la novela social.
En cuanto al nivel temático, tenemos que este es el principal tema, ya que esta obra es representación del romanticismo y este es uno de los principales temas, que era el amor, la tragedia. Como en todas las obras románticas, hay una parte que es de tragedia, casi siempre al final, como sucede en Amalia, que dos de los protagonistas mueren. El título de la obra es una palabra o frase con que se da a conocer un asunto, materia de un libro, obra literaria, científica, película, juego, entre otros. El nombre de nuestra novela no corresponde con el desarrollo de la misma, porque el personaje principal no es Amalia, sino Daniel Bello. Incluso hay otros personajes más importantes que este. Eduardo Belgrano, su segundo esposo. El tema de la novela no se centra sobre todo en la vida de ella, sino la de todos los personajes. En todo sobresale Daniel. Se dice que este sería el mismo autor contando su autobiografía. Amalia, aparte de ser el nombre de la obra, es también un personaje del cual destaca como una mujer desdichada, la cual ha sufrido mucho tras la muerte de su madre y luego de su esposo. Para finalizar, tenemos un poco sobre la vida del autor José Mármol. José Mármol estudió Derecho en Buenos Aires, pero no concluyó la carrera y se entregó a la política. En 1839 fue detenido 6 días por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, teniendo por su vida. Año y medio después se expatrió en Montevideo. Allí se relacionó con otros exiliados como Juan Bautista Alberdi, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Juan Manuel Gutiérrez y Miguel Cané. Pasó 3 años en Uruguay hasta que tuvo que ir a Río de Janeiro a causa del sitio de Montevideo por tropas de Oribe, amigo de Rosa. En febrero de 1843 embarcó a Chile, pero las tempestades al sur de América obligaron al navío a volver a Río de Janeiro. En 1844 imprimió la primera parte de su famosa novela Amalia, novela de costumbre y autobiográfica, cuya segunda parte apareció años después en Buenos Aires. Estuvo en Río de Janeiro en 1845. En que regresó a Montevideo. Allí fundó 3 periódicos, siendo el más importante La Semana, y colaboró en muchos otros. Atacó a Rosas y a sus partidos con donada pasión en 1847. Publicó en Montevideo 6 cantos, aunque debió haber tenido 12, del poema El Peregrino, autobiográfico y compuesto al compás de sus andanzas, aunque inspirado por Childe Harold de Lord Byron. Destaca su sensibilidad descriptiva y sus pasajes amorosos. Contiene también imprecaciones políticas, nunca ausentes en la obra de Mármol. Cualquiera sea su género, por el conjunto resulta algo irregular. Agrupó sus poemas líricos en armonía en 1851, también publicada en la capital uruguaya. En 1853, al caer Rosa, volvió a Buenos Aires tras 13 años de exilio. Fue elegido senador de la provincia de Buenos Aires y luego diputado. No pudo ser ministro plenipotenciario en Chile porque Justo José de Urquiza, que lo había nombrado, rompió con la provincia de Buenos Aires. Más tarde desempeñó ese mismo puesto en Brasil. Desde 1868 dirigió la Biblioteca Nacional hasta que, afectado de un grave mal a la vista, se retiró de toda actividad y murió en 1871. Aquí podemos ver claramente en su vida y en sus obras el por qué sus obras tienen que ver con el gobierno del señor Rosas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.